Entonces, continuamos. Esta clase al parecer no debería ser muy larga, ¿ya? Así que vamos a continuar con ella. Ahora, en este tópico vamos a ver principalmente la osteoartrología del miembro superior e inferior. Lo mismo que vimos de columna vertebral y tórax, ahora lo vamos a ver en los miembros superiores, ¿ya? El miembro superior, como lo pueden ver acá, óseamente, ¿cierto? Estamos viendo solo el esqueleto óseo. Está compuesto por alrededor de 32 huesos en cada miembro. Cada miembro se refiere, ¿cierto?, a un miembro derecho y miembro izquierdo. Esa es la forma de resumir también miembro superior, por si lo encuentran en algún lugar de esa forma. En el cual va a estar compuesto principalmente por un hueso que se llama escápula, que es el que se encuentra aquí, delimitado aquí, que es un hueso bastante plano, ¿cierto? Tenemos también la clavícula, que va conectado con la escápula. Luego tenemos el húmero, ¿cierto?, a este nivel, en el brazo. Después en el antebrazo vamos a tener la ulna por un lado, que es hacia medial, y por lateral al radio. 8 huesos en el carpo, que los vamos a conocer durante la clase. 5 metacarpianos y 14 falanges, que están ya a este nivel. Mayoritariamente posee articulaciones del tipo sinovial, o sea, el miembro superior es una estructura bastante móvil, ¿ya? Porque posee, la gran mayoría de sus articulaciones son de tipo sinovial. Esto es como la visión general del miembro superior. Ya empezando a estudiar cada uno de los huesos, vamos a encontrar un hueso que hay una discusión entre los anatomistas eternamente, que es si es un hueso largo o es un hueso plano. Algunos dicen no, que tiene un segmento plano porque tiene no tiene una cavidad medular. Otros dicen que es largo porque sí hay una parte del hueso en toda su longitud que sí tiene ¿cierto?, una cavidad medular. Bueno, es una discusión eterna en la cual generalmente yo no pregunto qué tipo de hueso es porque se genera esa discusión. Entonces, para mí, a mi parecer, si me lo preguntasen a mí directamente, por la morfología que tiene, para mí es un hueso largo, para mí. Pero es una discusión eterna y los clasifican de distintas formas. Eso es para que lo sepan. Yo por lo menos nunca pregunto qué tipo de hueso es la clavícula, porque genera ese tipo de discordia. Acá tenemos la visión superior de la clavícula y acá está la visión inferior de la clavícula. La clavícula va a estar dada por un extremo que se conoce como esternal, que va a articular con el esternón, y un extremo que se conoce como acromial, porque articula con el acromion de la escápula. Y la clavícula es el puente y el punto de unión entre lo que es el tronco con el miembro superior. Prácticamente es el único punto de unión que existe de tipo óseo entre el miembro superior y el tórax, principalmente a través del extremo esternal. También va a tener un cuerpo que se conoce como el cuerpo clavicular, y hay un tubérculo acá que se puede ver desde arriba, que es el tubérculo conoideo o conoide, que tiene que ver con la articulación, aquí está la visión inferior, perdón, con la inserción de un ligamento que se llama el ligamento conoides. Por inferior, como podemos ver acá, también obviamente vamos a identificar el extremo acromial, ahí se ve la cara articular con el acromion, y acá se ve la cara articular con el esternón en su extremo external. Desde medial hacia lateral vamos a ir describiendo algunos rasgos que tiene este hueso. Por abajo aquí hay una impresión que se conoce del ligamento costoclavicular. ¿Por qué? Porque hay un ligamento que une la primera costilla con, ¿cierto?, con la clavícula. Por eso se llama impresión del ligamento costoclavicular. Después vamos a ver más adelante cómo se dispone ese ligamento. Acá podemos ver un foramen nutricio por donde entró la arteria, ¿cierto?, y osificó este hueso. El cuerpo clavicular, como lo vimos acá. Y acá aparece un surco que se llama el surco del músculo subclavio. Surco del músculo subclavio, porque aquí va insertado un músculo que se llama subclavio, va abajo de la clavícula. El tubérculo conoides, que es lo que habíamos visto también en una visión superior. Y aquí hay una línea que se llama la línea trapezoidea, y esta línea trapezoidea principalmente la inserción de un ligamento que se conoce como el ligamento trapezoide, que también lo vamos a ver más adelante. Eso es principalmente lo que nosotros conocemos como clavícula. Fíjense que tiene una forma de S itálica, así se le menciona en los libros, que es una S como estirada, así, que no es lo habitual
de una S común y corriente que es así, ¿cierto? Bueno, parece un 5, pero en el fondo es una S. Y además de eso, vean que por lateral y anterior va a tener una concavidad, mientras que por medial y anterior va a tener una convexidad. Esa forma, eso nos ayuda a como a identificar de qué lado es la clavícula. En este caso, una clavícula derecha. Si usted se palpa la clavícula derecha, a lateral va a sentir una concavidad y hacia medial va a sentir una especie de prominencia, que en el fondo vendría siendo este borde. Ya la escápula, como pueden ver, es un hueso plano, claramente hay un corte sagital, una visión sagital, perdón, donde va a tener una cara anterior y una cara posterior, que esto se conoce como una cara costal y una cara posterior, cara costal porque tiene relación, perdón, con las costillas. Fíjense acá, en la visión lateral, vamos a encontrar esta estructura prominente que proviene de una estructura que se llama la espina de la escápula. Esta es la raíz de la espina de la escápula, esa es la raíz, y esto acá es la espina de la escápula. Y en este punto se transforma en esta prominencia bastante amplia, conocida como el acromion, que es lo que vemos acá, el acromion. Y ese acromion es el que va a articular con la clavícula, por eso la clavícula tiene un extremo acromial. También vamos a encontrar un proceso que mira hacia lateral y anterior, que se conoce como el proceso coracoides. Como lo pueden ver acá en una visión anterior, y ahí se alcanza a ver algo en una visión posterior. Proceso coracoides, que es la inserción principalmente de 3 músculos. También vamos a encontrar una cavidad que se llama cavidad glenoidea de la escápula. Por eso la articulación de acá se llama glenohumeral, porque articula la cavidad glenoidea de la escápula con el húmero, principalmente la cabeza. Aquí en una visión anterior la podemos identificar ahí, y aquí se ve algo de la cavidad glenoidea, porque lo tapa el acromion. También vamos a ver que tiene un borde superior, un borde medial y un borde lateral. También va a tener un ángulo superior, un ángulo inferior, y todo esto lo vamos a considerar como un ángulo lateral. Hacia anterior va a haber una fosa aquí, que se conoce como la fosa subescapular. Y por posterior va a tener 2 fosas, una fosa que se llama infraespinosa y otra fosa que se llama supraespinosa, donde van insertados músculos, el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. Y en la fosa subescapular va a ir insertado el músculo subescapular. Entonces este es un hueso plano que nos permite, ¿cierto?, conectar a través de la clavícula, ¿cierto?, el miembro superior hacia el tórax y todo lo que pende, como péndulo, ¿cierto?, llamamos que pende, desde el húmero hacia abajo, va a ir conectado en la cavidad glenoidea. El húmero es un hueso largo, ¿cierto? Es más bien prismático, tiene como forma su cuerpo, que va desde aquí hasta este nivel, tiene como una forma triangular cuando uno hace un corte transversal de él. Va a estar dado por 2 epífisis, una epífisis proximal y una distal. En la proximal, que vendría siendo acá, encontramos principalmente la cabeza, el cuello del húmero, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Y aquí va a quedar un surco entre ambos tubérculos que se va a conocer como el surco intertubercular. ¿Por qué? Porque está entre los tubérculos. Luego, hacia el inferior vamos a tener el cuerpo propiamente tal, y en la epífisis distal vamos a tener varias estructuras, que pueden ser impresiones o prominencias. Como por ejemplo, hacia medial vamos a encontrar el epicóndilo medial, que es bastante grande respecto al epicóndilo lateral. Es bastante grande. ¿Por qué? Porque ahí se insertan muchos más músculos que tienen que ver con la prensión de la mano, cuando uno hace flexión de la mano. Entonces, como hay más músculos conectados ahí, esta parte del hueso, pues, a través de la ley de Wolff y su periósteo, se proyecta mucho más que en el lado lateral. También vamos a encontrar algunas fositas, por ejemplo, la fosita radial, y acá está la fosita coronoidea, que son partes del hueso radio y ulna, que van a, en el fondo, tener un tope óseo a ese nivel. Como tiene una prominencia, esa prominencia dejó una huella en el hueso húmero, y eso es lo que se conoce como fosa radial y fosa coronoidea. Y ya en la superficie articular, en la región inferior, vamos a encontrar la tróclea humeral
que es donde articula con la ulna, formando una articulación sinovial troclear, y el capítulo o la cabeza, ¿cierto?, del húmero en el epífisis distal, que principalmente va a articular con la cabeza del radio. Y por posterior vamos a tener una fosa que se llama la fosa olecraniana, y después vamos a ver en la ulna que existe un gancho por posterior que se llama el olecranon, y que cuando uno extiende el miembro superior en el codo, ese olecranon golpea al hueso acá, y es un punto de freno óseo. El olecranon, por eso se llama fosa olecraniana. En cambio, acá está el radio, que ya estamos en el antebrazo. Fíjense acá que el radio tiene la cabeza del radio, ¿cierto? Acá está el cuello del radio, y acá está la tuberosidad del radio. Perdón, la tuberosidad del radio. Que aquí hay una tuberosidad porque se inserta un músculo, el bíceps braquial. Luego vamos a tener el cuerpo del radio, y hacia distal, se me cambian de... Estoy ocupando el mouse, perdón, voy a ocupar acá el touchpad mejor. Acá podemos ver en el epífisis distal que existe una prominencia que se conoce como el proceso estiloide, y acá hay unas incisuras que son como, en el fondo, las caras articulares para los huesos del carpo, principalmente el semilunar y el escafoide, que lo vamos a ver más adelante. Esto es una visión anterior. Esto es una visión posterior. Fíjense que en la visión anterior uno ve un borde lateral y un borde medial. Y a la vez acá uno va a ver también un borde, como bien dice acá, también posterior. Entonces, si yo hago un corte transversal así, yo vería el radio de esta forma. Como así. Si el radio es así, la urna después van a ver que tiene una disposición así. Y aquí hay una membrana que se conoce como la membrana interósea. Entonces aquí vamos a ver en la parte de arriba de la cabeza del radio, hay una fobia que se llama la fobia articular, que es donde va a articular esta región del húmero, que se conoce como el capítulo humeral. Y acá tenemos una visión medial, que ya podemos identificar principalmente la incisura ulnar, que es donde va a articular con la ulna acá abajo, porque articula con la ulna acá arriba y acá abajo, y van a estar las caras para, ¿cierto?, los huesos del carpo. Y por último acá se ve la prominencia que se conoce como el proceso estiloides del radio. Y la ulna, que es el hueso que estamos viendo acá, también es un hueso largo, todos estos que estamos viendo ahora son huesos largos. En la parte proximal o en la epífisis proximal vamos a encontrar el proceso coronoides, que es el que había mencionado anteriormente, que impactaba acá en la fosa coronoidea del hueso húmero. Y acá en la región posterior, aquí, está lo que se conoce como el olecranon, que vendría siendo esto de acá, el olecranon. Que es cuando yo me palpo el codo a este nivel, me estoy palpando el olecranon. Y esta región que se ve acá se conoce como el pico del olecranon. Y el pico del olecranon es el que impacta en la fosa olecraniana, cuando yo extiendo. Entonces tienen relación los nombres. ¿Ya? Acá también va a haber una tuberosidad ulnar para el músculo braquial, principalmente. Y aquí hay dos incisuras grandes. Una incisura que se conoce como una incisura troclear, si me permiten retroceder, para que esta parte que se conoce como la tróclea del húmero articule con ella. Ahí dice trócleo humeral, incisura troclear y una incisura radial, porque aquí va a articular la cabeza del radio. La cabeza del radio acá. Entonces eso es principalmente su epífisis proximal. Luego va a estar el cuerpo, que es largo, ¿cierto? Va a tener la misma configuración que el radio, pero de forma contraria. Recuerden que el radio iba así y la ulna va al revés, como modo de espejo, su cuerpo. Y aquí queda una membrana que era la membrana interósea. Y en su epífisis distal, principalmente vamos a encontrar lo que se conoce como la cabeza de la ulna y un proceso que está más bien hacia medial, que se llama el proceso estiloide de la ulna, que es este ganchito que se ve acá.
Proceso estiloide en la urna. O sea, tanto la urna como el radio tienen un proceso estiloide. En la mano, aquí estamos estudiando muñeca y mano, que vamos a ver carpo, metacarpo y las falanges. En el lado izquierdo de la pantalla estamos viendo una visión anterior y en el lado derecho una visión posterior. En el carpo está compuesto por 8 huesos, en lo cual vamos a encontrar una fila proximal, porque está más próxima, ¿cierto?, a la raíz del miembro, y una fila distal, que a veces la mencionan como superior e inferior, pero es más correcto decir proximal y distal. En la fila proximal vamos a tener 4 huesos de lateral hacia medial. Lateral, medial. Esto es proximal y esto va a ser distal. En la fila proximal de lateral hacia medial vamos a encontrar el escafoides, el semilunar, que son los únicos dos que articulan con el radio, el piramidal y el pisiforme. Y en la fila distal de lateral hacia medial vamos a encontrar el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, que por razones obvias se llama hueso grande, ocupa casi todo el carpo, y el ganchoso. Y fíjense que el trapecio articula con el primer metacarpiano, el trapezoide articula principalmente con el segundo metacarpiano, el hueso grande articula principalmente con el tercer metacarpiano y el ganchoso articula con el cuarto y el quinto metacarpiano. Estos son los huesos metacarpianos, los que encontramos a este nivel. Son huesos largos también. Estos son considerados huesos cortos, todos. Y estos huesos son los que van a formar la palma, principalmente, para que luego emerjan los dedos. ¿Y los dedos qué vamos a encontrar? Falanges, donde en el dedo pulgar vamos a encontrar una falange proximal y una distal, y en todo el resto de los dedos vamos a encontrar una falange proximal, una falange conocida como falange media o intermedia, y una falange distal. Acá está escrito: proximal, media o intermedia y distal. Esta es la visión posterior. Y fíjense que en la palma aparecen algunos huesos sesamoideos, que esos son inconstantes. Aquí se articula el flexor corto del dedo pulgar y acá el flexor corto del meñique. Ya entrando en la artrología del miembro superior, que tiene que ver con, ¿cierto?, los tipos de articulaciones que tiene, vamos a ver lo siguiente, también desde proximal hacia distal. El único punto óseo que está en el miembro superior conectado con el tronco es a través de la clavícula y el esternón, a través de la articulación que se conoce como esterno-clavicular. Esterno-clavicular. Y fíjense que es una articulación sinovial que participa en conjunto también con la costilla. Por ende, el nombre más correcto debería ser costoclavicular. Esterno-costoclavicular. Y aquí vamos a ver que es una articulación que tiene como dos, en el fondo, espacios articulares a través de un disco articular. Este disco, que lo mencionamos en algún momento, ¿cierto?, que eran parte de las articulaciones, lo vimos en la clase de introducción, ¿cierto?, al sistema locomotor, o generalidades del sistema locomotor, permite una mayor congruencia entre ambos huesos. Va a estar rodeado por una cápsula articular que aquí está obviamente cortada para poder ver la articulación por dentro. Y por lateral, fíjense que está este ligamento que les decía antes, el costoclavicular, que deja una impresión en la región inferior de la clavícula. El costoclavicular. También hay un ligamento que se llama interclavicular, que va entre las clavículas en esta incisura que se conoce como la incisura yugular o la incisura esternal. Y además vamos a tener la articulación, como bien decía, esternoclavicular, que también considera la costilla, por ende sería esternocostoclavicular, que es una sinovial de tipo celar o encaje recíproco, por lo cual permite elevar los hombros, deprimir los hombros, anteponer los hombros y también retroponer los hombros, o sea, llevarlos hacia atrás. Esa articulación nos permite hacer esos movimientos: elevación, descenso, anteposición y retroposición.
También hay unos ligamentos conocidos como los coracoclaviculares, que van desde el proceso coracoides de la escápula, proceso coracoides, ¿hacia dónde? Hacia la clavícula. Por eso se llaman coracoclaviculares. Y uno es el ligamento conoide, tiene forma de cono por el giro que tiene, y el ligamento trapezoide. Trapezoide. ¿Y qué hacen estos ligamentos? Principalmente lo que hacen es regular este ángulo que produce la cintura escapular, que es el ángulo escápulo-clavicular entre la escápula y la clavícula. Se forma un ángulo aquí. Este ángulo que está aquí varía de acuerdo a si yo hago una retroposición o una anteposición. Si yo hago anteposición, el ligamento trapezoide permite frenar ese movimiento. Y cuando yo hago una retroposición, el ligamento conoide es el que permite frenar ese movimiento. Entonces estos ligamentos son re interesantes a la hora de hacer anteposición y retroposición. Cuando digo frenar el movimiento significa que limita el movimiento. Si este ligamento no estuviese, el movimiento sería de mayor rango y eso podría producir una luxación de estos huesos. Por eso que tienen que estar regulados por los ligamentos. Ya entrando al complejo articular del hombro, cuando uno habla del hombro en su totalidad, hay 5 articulaciones involucradas. Una que ya la estudiamos, que es la esternoclavicular. Otra es la acromioclavicular, entre la acromio y la clavícula. Otra es una articulación virtual que se llama, porque en el fondo no es hueso-hueso, sino que a través de una bolsa, una bursa, que también lo vimos en clase, que se llama la bursa subdeltoidea, que es una articulación, por eso dice que es falsa, que es la subacromial. La articulación glenohumeral y otra articulación que también es falsa, que se llama escápulo-torácica, porque tampoco articula hueso con hueso, sino que es también una especie de articulación propia de la escápula que se conoce como cisarcosis, que hay músculo, está la escápula que es hueso, y luego hay músculo. Entonces, como músculo, hueso, músculo. Y a la vez el tórax también tiene músculo, entonces permite que los músculos se deslicen uno entre otros como modo de articulación. Pero no es una articulación como tal, porque las articulaciones son hueso con hueso. ¿Eso les quedó claro? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Y la articulación de cisarcosis se escribe con pura S. Cisarcosis es cuando este hueso escápula se une hacia el tórax a través de músculos. Entonces nosotros tenemos el tórax cubierto por músculo, después viene la escápula, que es hueso, y después hay otros músculos que van a ir asociados a la escápula. Entonces uno ve que hay músculo, hueso, músculo. Y ese músculo que está asociado al tórax y a la escápula se deslizan entre ellos a modo de articulación, pero no es una articulación, porque la escápula puede hacer movimientos de abducción que se llama, que cuando la escápula se dirige en esta dirección y se desliza sobre el tórax. También puede hacer movimientos en los cuales se va hacia adelante. Entonces se está deslizando en el tórax de alguna forma, y esa articulación es una articulación falsa por el hecho de que no es hueso con hueso, pero sí una articulación a través de músculos. Entonces esa articulación se clasifica como cisarcosis. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. La acromioclavicular es la que se da entre la clavícula y el acromio. Esa es una articulación sinovial plana y tiene una cápsula y un ligamento que se llama acromioclavicular. Es una articulación muy luxable, es bastante lesionable. También tenemos la articulación glenohumeral, que se da entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero, que es una sinovial esferoidea. Por eso yo puedo hacer distintos movimientos, porque ya al ser esfera me da más grados de libertad. Yo puedo hacer la circunducción, puedo hacer flexión, extensión, abducción, aducción y la rotación medial y lateral. También tenemos la articulación subdeltoidea, que es un espacio virtual que está dado principalmente por esa bolsa que se llama la bolsa subacromial.
Permite que cuando uno haga abducción y aducción, esa bolsa se deslice y me reduzca el daño de roce en ese lugar. La articulación escápulo-torácica, que es la cisarcosis, que es la que explicaba recién, y la articulación externo-clavicular, que le puse un asterisco porque ya la habíamos explicado. Aquí hay algunos ligamentos asociados. Por ejemplo, vamos a encontrar un ligamento que van en la zona superior de la articulación glenohumeral que se llaman coracohumerales, porque van del proceso coracoides al húmero, coracohumerales. Y también van a haber unos ligamentos que se conocen como glenohumerales, que tienen forma de Z. Van de esta forma. Entonces tenemos un glenohumeral superior, uno medio y otro inferior. Y esos permiten coaptar o mantener en su lugar la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Ya? En el complejo articular del codo, ¿por qué complejo articular del codo? Porque en el codo hay 3 articulaciones. Está la articulación que se da entre el húmero y la ulna, entre el húmero y el radio, y entre el radio y la ulna. O sea, tenemos 1, 2, 3 articulaciones. Por ende, hablamos que es una articulación compuesta la del codo, porque hay 3 articulaciones. Y estas articulaciones van a estar cubiertas por una cápsula articular, y a partir de esa cápsula van a emerger ligamentos. Si son por medial, porque la ulna va por medial, se va a llamar ligamento colateral ulnar. Ya hay un fascículo posterior y un fascículo anterior, y a veces aparece un fascículo medio. Entonces permite unir al húmero con la ulna. También vamos a tener un ligamento que se va a llamar colateral radial, que va por el lado del radio y tiene la misma disposición que el colateral ulnar, pero hacia el radio. Y desde ahí, la cápsula va a generar un ligamento el cual envuelve a la cabeza del radio para mantenerlo unido a la ulna a través de esta articulación que es de tipo trocoides, porque puedo hacer pivote, igual como hacía el atlas con el axis. Y ese ligamento se llama el ligamento anular del radio. Ligamento anular del radio. Y acá en el centro podemos encontrar otro ligamento que acá no está graficado, que es el ligamento cuadrado del radio, que permite unir al radio con la ulna por dentro. Entonces, resumiendo, articulación húmero-radial entre húmero y el radio, eso es una sinovial esferoidea por la forma, pero funciona como una condilia, porque puede hacer la pronosupinación y la flexoextensión. La articulación húmero-ulnar entre el húmero y la ulna es una articulación sinovial gínglimo, o pueden llamarla también como en bisagra o troclear, ¿ya? Que permite hacer flexoextensión. Y la articulación radioulnar proximal, que vendría siendo esta que está acá, va a ser una sinovial trocoides, porque me permite hacer la pronosupinación. Ya en la articulación radioulnar, entre el radio y la ulna, media y distal, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la articulación radioulnar media, hablamos que en la zona media de los huesos, se forma una fibrosa sindesmosis a través de esta membrana interósea que en algún momento mencioné. Y la articulación radioulnar distal, que vendríamos hablando de la de acá, esa de ahí, es una sinovial trocoides, al igual que arriba, pero se considera imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque acá nosotros tenemos el ligamento anular que emerge de la ulna, envuelve al radio toda su cabeza. Pero acá no hay un ligamento, sino que solo una cápsula articular que no envuelve acá al radio. Por ende, siempre cuando nosotros llamemos una trocoides como perfectas, porque hay un ligamento envolviendo al hueso. Por ejemplo, como ocurría con el atlas, el ligamento transverso del atlas. Envuelve el odontoide del axis, lo envuelve completo. Una trocoides perfecta. Pero acá, en la región inferior, no ocurre eso. Porque si estuviese así, el radio no se podría posar sobre la ulna para hacer la pronosupinación.
quedaría muy limitado. Y acá, generalmente esto no lo pregunto en las pruebas, porque en las pruebas, obviamente, en las carreras de enfermería y obstetricia, no así, por ejemplo, en kinesiología, terapia ocupacional, o otras carreras que tienen que ver más con la ciencia del movimiento, porque es bastante complejo de aprender y generalmente puede llegar a muchas confusiones. Pero de todas maneras, igual lo tengo que explicar, para que ustedes por lo menos conozcan cómo es la distribución de los ligamentos de la región de la mano, tanto por dorsal como por ventral, y también qué tipo de articulaciones se forman entre los huesos del carpo. Primero vamos a hablar de la articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana se da entre tres huesos. El escafoides, que es el que voy a delimitar aquí, el escafoides, y el semilunar. Y este tipo de articulación es una sinovial condílea porque aquí, al sumar los dos huesos, forma como un cóndilo. No es esferoide, sino que es como un cóndilo, es más alargado, elipsoidal. Por eso, esos dos huesos al unirse y articular con el radio es un tipo de articulación sinovial condílea. Después vamos a ver las articulaciones intercarpianas, o sea, entre los huesos del carpo. Fíjense que son, ¿de qué tipo? Sinovial, pero subtipo es, ¿qué subtipos serían si son así? ¿Qué se le ocurre? ¿Son sinoviales? Planas. Planas, porque se deslizan entre ellas. Las articulaciones carpo-metacarpianas, o sea, estamos hablando entre los huesos del carpo, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, con el metacarpo, o sea, con estos huesos, el metacarpo. Desde el segundo al quinto dedo, o sea, aquí, aquí, aquí y aquí, son sinoviales planas. Pero hay una excepción. Entre el primer metacarpiano, que aquí apenas se ve, y el trapecio, hace una sinovial celar, que es como en silla de montar. O sea, es algo así, y que después viene algo así, que va montado así como subir a un caballo, por eso se llama silla de montar. Y eso permite que uno pueda hacer la oposición. Miren su pulgar. Su pulgar no está orientado, si ustedes miran la mano así como lo estoy viendo yo, si es que me ven en la casa, ¿cierto? Si yo miro mi mano así, veo que todos los dedos, el segundo, el cuarto, el segundo, tercero, cuarto y quinto, que vendría siendo el índice, el dedo medio, el anular y el meñique, están orientados mirándome al frente. Pero si yo veo el pulgar está levemente girado. Fíjense que como que no está orientado hacia mí, en esta posición, sino que está girado 90 grados y además tiene una articulación especial, que es la sinovial celar, que permite que uno pueda oponer a los otros dedos y ahí generar lo que se conoce como la pinza. ¿Se dan cuenta o no? ¿Lograron identificar eso? Sí, profe. ¿Cierto que está como que estuviera rotado el pulgar? Cuando uno Sí, se mira la profe. mano de frente, como que el pulgar está rotado 90 grados. Y además, esa articulación me permite que yo pueda oponer. Entonces, es muy importante esa articulación. Y después las articulaciones interfalángicas que se dan entre la falange, por ejemplo, la falange proximal y la media, esa articulación, y la falange media y distal, esta articulación, son del tipo gínglimo o troclear, porque lo único que yo puedo hacer es esto. Flexión, extensión. Flexión, extensión. ¿Ya? ¿Todo bien ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver la etiología del miembro inferior, que tiene algunas variaciones con el miembro superior, pero no son muchas. ¿Ya? No son muchas. Principalmente, ¿en qué sentido? Que, por ejemplo, nosotros arriba teníamos una escápula, acá tenemos un hueso coxal, arriba teníamos un húmero, acá abajo tenemos un fémur, arriba tenemos tibia y fíbula, perdón, arriba tenemos, radio y ulna, acá abajo tenemos tibia y fíbula, arriba teníamos los huesos del carpo, acá se llaman del tarso,
teníamos metacarpianos, acá se llaman metatarsianos, y teníamos falange y también falange. O sea, si se dan cuenta, es prácticamente la misma distribución de huesos, prácticamente. El número varía porque obviamente nosotros abajo tenemos 7 huesos del tarso, nosotros en el carpo teníamos 8, y además en la rodilla se suma un hueso adicional que es la patela, que acá en el miembro superior no lo tenemos. Pero arriba se elimina la clavícula porque acá solo tenemos el hueso coxal. Entonces esas son las pequeñas variantes que hay. También mayoritariamente posee articulaciones de tipo sinovial y da un total de 31 huesos. ¿Ya? ¿Quiénes son estos huesos? Primero el hueso coxal, que está articulándose con el hueso sacro. Después tenemos el fémur, que estaría aquí. Luego tenemos la patela, que es constante, todos tenemos patelas. Tenemos la tibia. Y tenemos la fíbula por el lado, que tiene forma de flecha, de ahí su nombre, fíbula. Luego tenemos los huesos del tarso, que son 7, metatarso, que son 5, y la falange, que son 14. Entonces vamos a partir con el hueso coxal. Acá, en este sector, vemos el hueso coxal en formación, que está dividido por 3 huesos. Fíjense que aquí hay puntos de unión cartilaginosos que se conocen como articulaciones primarias. Perdón, cartilaginosas primarias. Y este hueso, porque tiene osificación endocondral también, va a tener una porción que se conoce como el hueso ilíaco, el hueso isquion. Aquí está la región del isquion que duele, por ejemplo, cuando uno anda en bicicleta, que se llama la tuberosidad isquiática. Y aquí está el hueso pubis. Este es el hueso pubis, este es el hueso isquion. Y acá tenemos el hueso ilíaco, que está dividido en ese nivel. Cuando estos se fusionan y uno ya es adulto, vamos a encontrar el hueso unificado y se va a considerar como el hueso coxal. Aún así siguen existiendo las porciones isquiáticas, la porción púbica y la porción ilíaca. Este hueso, ustedes como estudiantes de obstetricia y puericultura, lo tienen que manejar como que fuera la palma de su mano. Lo tienen que conocer muy bien. Así que por ende, cuando hay evaluaciones, ¿a cuál hueso yo le doy más énfasis? Al hueso coxal, al hueso sacro, al hueso coxi, a los huesos de la región lumbar, etc. Por ahora vamos a tener una visión general, pero en el segundo semestre ya tenemos una visión más específica de estos huesos. Este hueso coxal vamos a partir estudiando en la parte ilíaca. Aquí hay una región que se conoce como la cresta ilíaca. Cresta ilíaca, que se divide en un labio interno, un labio intermedio y un labio externo, dependiendo de los músculos que van llegando ahí, y también un tubérculo ilíaco que es el que está acá. Eso compone la cresta ilíaca, es como el reborde superior de este hueso. Por lateral, porque esto es una visión lateral, vamos a encontrar una línea glútea anterior, una línea glútea inferior y una línea glútea posterior. Estas líneas glúteas tienen nombre de glútea porque ahí se insertan los músculos glúteos, tanto el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Hacia anterior va a tener 2 espinas. Una espina ilíaca anterosuperior, una espina ilíaca anteroinferior, una espina ilíaca posterosuperior y una espina ilíaca posteroinferior. Y hacia posterior también vamos a encontrar una incisura que se llama incisura isquiática mayor, que es parte de este hueso que se conoce como el hueso coxal, pero su porción ilíaca. ¿Ya? Después, en la región como isquiática, vamos a encontrar esta espina que nombré antes, que se llama la espina isquiática, donde llega el ligamento sacroespinoso. Va a haber una incisura isquiática menor, porque si hay una mayor, va a haber una menor. Luego continúa hacia abajo con la tuberosidad isquiática y termino en la rama del hueso isquiático, que al unirse con la rama inferior del hueso pubis se va a llamar rama, este segmento se llama rama isquiopubiana. Hacia el lateral vamos a encontrar esta estructura que se llama el acetábulo. El acetábulo. Ahí está, lo que marqué con rojo es como el limbo del acetábulo, que va a estar dividido por la incisura, o va a estar, no dividido, sino como formado por la incisura acetabular. Va a estar la cara lunar
de este acetábulo y va a haber una fosa acetabular. Siempre que yo vea este acetábulo hacia lateral, perdón, ves que vea el acetábulo de frente, quiere decir que estoy mirándolo lateralmente. Y hacia el pubis vamos a encontrar el tubérculo del pubis, la rama superior del pubis, la rama inferior del pubis y el pecten del pubis. ¿Se acuerdan cuando vimos el ligamento de Cooper o el ligamento pectíneo por los nombres? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Alguien que me diga? Cuando estudiamos al principio la ¿Se puede nomenclatura. repetir la pregunta? ¿Se acuerdan la primera clase que hablamos que ya no se ocupaban los epónimos? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Y en una yo nombré el ligamento de Cooper que hoy día se llamaba ligamento pectíneo. Sí. Les trae, recuerdo el nombre aquí donde dice pecten del pubis. Ah, con razón. Esa región va insertado ese ligamento, por eso se llama ligamento pectíneo. Y ahora no se llama ligamento de Cooper. ¿Correcto? Correcto. Tenemos una visión medial. En la visión medial, en el hueso ilíaco vamos a encontrar principalmente lo que se conoce como la fosa ilíaca, donde va a haber un músculo que se llama el músculo ilíaco. Aquí está la cresta ilíaca, que ya la habíamos nombrado, la espina ilíaca posterior superior, posterior inferior, y aparece esta cara auricular, igual que como estaba en el sacro. ¿Por qué? Porque aquí articula con el sacro y tiene una forma de L, como de L. Y eso permite que el sacro se mueva como una forma girando como en torno a este hueso. Después aquí tenemos la línea arqueada, que era la que continuaba con el sacro, hacia las alas del sacro. Luego tenemos una eminencia iliopúbica y continuamos con el pecten del pubis, que era la que había mencionado antes. Aquí estaríamos, ¿cierto? La región del tubérculo del pubis. Y aquí hay una cara que se llama sincificial porque articula con el otro hueso coxal a través de una sínfisis. Y es súper fácil porque se conoce como sínfisis púbica. Aquí estaría la rama isquiopubiana, ¿cierto? Aquí estaría el cuerpo del isquion a este nivel. Y aquí encontramos nuevamente la espina isquiática, su escotadura isquiática menor y la escotadura isquiática mayor. Y aquí se ven muy lindo lo que es la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior del hueso coxal. Y en una visión anterior es repasar más de las mismas estructuras, pero en otra visión. Y aquí se ve algo que no mencioné que se llama el foramen obturador. Por fuera va el músculo obturador externo, por dentro va el músculo obturador interno, ahí va una membrana también, que se llama la membrana obturatriz, y va a pasar el vaso y el nervio obturador y la arteria y vena obturatriz. O sea, todo lo que está en torno a ese segmento se va a tener por nombre obturador, obturatriz, obturado, etc. El fémur, muy parecido a quién? Al húmero, ¿cierto? Va a tener una cabeza, un cuello, y en el húmero se llama tubérculo mayor y menor. Acá se va a llamar trocánter mayor y trocánter menor. El punto de unión entre el trocánter mayor y menor, por anterior, se va a llamar línea intertrocanteria, porque está entre los trocánteres. Pero por posterior forma una cresta, que no es lo mismo, y que se va a llamar la cresta intertrocanteria. Entonces la línea está por anterior y la cresta está por posterior. Ambas con apellido de de intertrocanterio. Después tenemos el cuerpo del fémur, ¿cierto? Un hueso largo, pero fíjense que por posterior, aquí, perdón un segundo, vamos a volver a poner la pluma. Aquí por posterior, fíjense que van a ver lo que se conoce como línea áspera, que es el borde posterior del fémur. Y se llama línea áspera porque cuando ustedes en el laboratorio tengan la posibilidad de tomar un fémur, van a ver que es áspera, es rugosa. Entonces de ahí su nombre como línea áspera. Eso es principalmente lo que vemos en la epífisis proximal y parte del cuerpo. Y en la epífisis distal, que vendría siendo esta, vemos que el fémur tiene dos cóndilos, un cóndilo lateral y un cóndilo medial. También va a tener una fosa intercondilar. Siempre cuando ustedes escuchen inter es porque está entre algo. Para porque está al lado de algo. Pre porque está delante de algo.
Post es porque está detrás de algo. Supra, arriba de algo. Infra, abajo de algo. Lo mismo pasa con hiper, arriba, hipo, abajo. Siempre cuando escuchen eso, tienen que entender que ese prefijo está dando una información. Entonces, si se llama fosa intercondila, está entre los cóndilos. Por ende, va a tener, como les decía, un cóndilo medial, un cóndilo lateral y va a tener también una fosa intercondilar. Arriba no teníamos cóndilo, teníamos principalmente un capítulo del húmero y también en el otro lado teníamos la tróclea del húmero. Es diferente, ¿por qué? Porque hace funciones diferentes. El hueso patela es un hueso clasificado como sesamoideo. Si se fijan, tiene una forma como de corazón. Como de corazón, el corazón de chiquitín, sí. ¿Ya? Donde tiene una cara anterior, tiene una base y tiene un vértice o un ápex. Y por posterior va a tener una cara articular. Y fíjense que hay una cara articular que es más pequeña que la otra. Y eso es porque es la forma que articula con el fémur, como aparece en esta imagen. Porque la patela articula con el fémur, no articula con la tibia. Entonces el cóndilo lateral que se proyecta un poco más hacia anterior, ese cóndilo lateral, deja una mayor marca en la patela. Por ende, esta es la parte lateral de la patela y esta es la parte medial de la patela que articula con el cóndilo medial. Entonces, esta parte que usted ve aquí es este segmento. Y esta parte grande que usted ve acá es este segmento que está acá. De esa forma articula con el fémur. Y eso hace que la patela se deslice sobre el fémur. La tibia también es un hueso largo, tiene una epífisis proximal y una distal, y en su epífisis proximal vamos a encontrar principalmente también un cóndilo que se conoce como el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Va a tener una cara articular en la parte superior y en la parte superior va a tener dos tubérculos que se conocen como el tubérculo intercondilar medial e intercondilar lateral. Antiguamente se conocían como las espinas de la tibia. Y estas espinas permiten la inserción de algunas estructuras que hay en esa zona, que después la vamos a ir revisando. Va a tener un cuerpo y hacia arriba, en este cuerpo hay un borde que se llama el borde anterior, que es palpable. Si ustedes se agachan y se palpan a la tibia, aquí en la pierna, van a ver que hay un borde que a veces uno sube la escalera y se resbala y te pega y así duele. O cuando uno era más niño y jugaba y te daban una patada ahí, te llegaba a doler mucho, te pegaban en el borde anterior de la tibia. Y ese borde anterior hacia arriba se amplía y produce una tuberosidad que se llama la tuberosidad tibial. Y en la parte más distal vamos a encontrar una incisura fibular porque ahí articula con la fíbula. Vamos a encontrar una cara articular inferior que articula principalmente con un hueso que se conoce como el talus o el astrágalo, que lo vamos a ver más adelante. Y también posee como una especie de proceso ostiloide, pero aquí no se llama el proceso ostiloide, se llama maléolo medial o maléolo tibial. ¿Ya? Maléolo. Eso lo podemos ver en una visión anterior. En una visión posterior, en la epífisis proximal, que vendría siendo acá, vamos a ver los cóndilos, ¿cierto? Vamos a ver una cara articular para la fíbula, porque articula con la fíbula ahí. Y vamos a encontrar una línea que se llama la línea del músculo sóleo, que es la inserción de un músculo conocido como el músculo sóleo. Y además, en la región proximal se ve claramente y se destaca el maléolo tibial y la cara articular inferior. ¿Para articular con qué hueso? Con el astrágalo, o también conocido como talus. Y esta es una visión lateral. Lateral, ¿por qué? Porque aquí está la cara articular de la fíbula y la fíbula va por lateral. Y aquí tenemos la otra incisura fibular. O sea, aquí la fíbula va en esta disposición. ¿Ya? Que vendría siendo este hueso, que tiene forma de flecha. La fíbula no es tan compleja entenderla, porque es bastante simple en realidad. Principalmente va a tener una cabeza, va a tener un cuello y el cuerpo, y en la región inferior va a tener un maléolo que se llama el maléolo lateral. La tibia hace el maléolo medial, la fíbula hace el maléolo lateral. Y eso es principalmente lo que tiene el hueso fíbula, un hueso largo también,
también es prismático, y va a tener una especie de vértice o ápex en la parte de la cabeza que se conoce como el ápex de la cabeza de la fíbula. Es un hueso largo que va adosadito hacia la tibia. Ya llegando al tarso y al metatarso, vamos a encontrar principalmente asociado al tarso, que vendría siendo todo esto que está en la región posterior. Esto es una visión inferior en la planta, ¿cierto? Y esto es una visión superior, donde vemos el dorso del pie, que está compuesto por 7 huesos. Uno que es el calcáneo, este grande que se ve acá, el talus, que lo habíamos mencionado, que articula con la tibia y la fíbula también. Acá se ve el talus mucho más bonito acá. Ahí. Aquí está el calcáneo inferior al talus, que es el hueso del talón. Cuando usted se toca el talón, está tocándose el calcáneo. Después tenemos del calcáneo hacia adelante un hueso que se llama cuboides. Y anterior al talus tenemos el navicular. Y el navicular a la vez articula con cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral. Medial, intermedio y lateral. ¿Cuál hueso articula con esos tres? El navicular. Y el navicular a la vez articula con el talus. Entonces, como pueden ver, es un complejo articular el pie, que permite hacer movimientos de flexo-tensión, principalmente dados por el talus, y movimientos de, como podríamos decir, de inversión y eversión, que está dado principalmente por el talus y el calcáneo, y el tipo de unión que existe entre el talus y el navicular, y el calcáneo con el cuboides. Eso permite hacer una inversión y una eversión. Después, más hacia anterior, vamos a tener los 5 metatarsianos. El número 1 es el del dedo gordo y el número 5 es el del dedo pequeño. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y estos metatarsianos van a articular con los huesos del tarso. Y fíjense un detalle. La cuña medial articula con el primer metatarsiano. La segunda cuña, que en el fondo vendría siendo la cuña intermedia, articula con el segundo metatarsiano. La cuña lateral va a articular con el tercer metatarsiano. Y fíjense que el cuboide articula con el cuarto y el quinto. Como ocurría en la mano con el ganchoso, que articula con el cuarto y el quinto. O sea, son similares en esa situación. Y luego las falanges, que son la misma disposición que en la mano, pero obviamente con otra conformación, porque el pie está diseñado para caminar, ¿cierto? Para trotar, para correr, para saltar, pero no para dibujar, ¿cierto? No para pintar, no para ocupar cierta herramienta. Independientemente de que hay personas que nacen con una enfermedad congénita que se llama amelia, que nacen sin los miembros superiores, y ellos pueden desarrollar algunas habilidades con el pie. Pero la principal función del pie es la locomoción, o sea, moverse de un lado al otro. Entonces también vamos a tener una falange proximal, intermedia o media y distal. Y en el dedo gordo vamos a tener solamente una falange proximal y otra distal. Aquí tenemos una visión medial del pie. De aquí hacia acá vemos los huesos del tarso. Aquí vemos los del metatarso y acá vemos la falange. Y aquí tenemos una visión lateral. Entonces aquí nosotros podemos ver el astrágalo, el talus. Acá vemos el calcáneo, cuboides. Aquí está el navicular y las 3 cuñas. Cuña lateral, intermedia y medial. Articulando con los huesos del metatarso. Profe, ¿Sí? ¿cuál es el hueso astrágalo? Este de acá. Se llama talus o astrágalo. Ah, ya, gracias. Está sobre el calcáneo y articula por lateral con la fíbula y por medial con la tibia. Y acá está el calcáneo mismo, que es el hueso del talón. Cuando escuchen por ahí alguna mamá o familiar o quien sea que tienen el espolón calcáneo, esta parte, la tuberosidad del calcáneo se proyecta acá y forma un espolón. El espolón calcáneo que se llama. Y aquí llega un tendón del músculo sóleo y el gastrocnemio, que es uno comúnmente lo conoce como los gemelos, que se llama el tendón calcáneo, que lo vamos a ver más adelante, y ese tendón calcáneo es lo que se conocía como antiguamente el tendón de Aquiles.
Entonces, ya entrando a la ortología y la última ya parte de la clase, vamos a partir desde la cadera a los pies, donde en la cadera sí yo le doy más énfasis. ¿Por qué? Porque esto está más asociado a lo que ustedes van a revisar más adelante como profesionales. Entonces, estos ligamentos sí yo le doy importancia. Fíjense que la articulación coxofemoral, porque es la unión del hueso coxal con el fémur, es de tipo sinovial esferoidea. Oh, me pifié ahí. Me pifié. Ahí ya. Es un tipo de articulación sinovial esferoidea. Tiene forma de esfera la cabeza del húmero, perdón, del fémur. Y esta articulación va a estar unida a través de unos ligamentos que se conoce como el ligamento iliofemoral, que tiene una porción transversa y una descendente, y una porción y otro ligamento, perdón, que se llama pubofemoral, y forma la misma seta que se forma los ligamentos glenumerales en el hombro, como pueden ver. Y atrás va a tener un ligamento que le va a dar también refuerzo a esta articulación, que se conoce como el ligamento isquiofemoral, que va desde posterior hacia anterior. Y fíjense que van como sobreenrollados en la articulación. Por ende, cuando yo hago una flexión, como que se desenrollan estos ligamentos, y cuando hago una extensión, se sobreenrollan más, y eso conlleva que lleve una limitancia hacia la extensión. Y además, cuando yo abro la cápsula articular, me encuentro que la cabeza del fémur se une al acetábulo a través de otro ligamento, que se conoce como el ligamento de la cabeza del fémur, que es el ligamento que tenemos acá. Entonces, esos son los ligamentos que le van a dar fijación a la articulación coxofemoral. En la rodilla, en la articulación de la rodilla, complejo articular de la rodilla, tenemos una división anterior y una división posterior. Aquí les presento los famosos ligamentos cruzados, ya que va de esta dirección, que le dan la sujeción a la rodilla por interno. Y además vamos a tener unos ligamentos que van a ir por lateral, perdón, en este caso por medial, y por lateral, que son los ligamentos colaterales mediales y laterales. Colaterales porque van por los lados, que en esta imagen no están representados, pero debería ir uno ahí y otro así. Este es el ligamento colateral lateral, y este sería el ligamento colateral medial. Ahí está el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior. La articulación femoropatelar, o sea, entre el fémur y la patela, es una articulación de tipo gínglimo, porque funciona como una tróclea. Permite hacer flexotensión, por eso que yo puedo flectar la rodilla. Y la articulación femorotibial, o sea, perdón, entre el fémur y la tibia, es una sinovial bicondílea. ¿Por qué? Porque el fémur tiene dos cóndilos, un cóndilo externo y un cóndilo interno. Entonces es sinovial bicondílea. Aquí tenemos una articulación tibio-fibular proximal. Pero primero nos vamos a colgar de esta imagen, porque aquí podemos ver cómo la patela, que es este hueso que está delimitado acá, con ¿cierto? El lápiz rojo, aquí tenemos el tendón patelar, que llega al cuádriceps, y aquí tenemos el ligamento rotuliano patelar, que mejor dicho, ligamento patelar, que articula, perdón, que une la patela con la tibia. Por eso la tibia tiene una tuberosidad acá, esta que se ve ahí, que es la tuberosidad de la tibia, para que se inserte este ligamento, que se llama ligamento porque une hueso a hueso, pero cuando uno lo ve histológicamente es un tendón. Y fíjense que aquí está la articulación fémoro-tibial, y aquí se ve parte del ligamento colateral medial, y acá está el ligamento, no es el mismo colateral medial, porque es el tibial. Acá sí se ve el lateral lateral y con el colateral medial. Y aquí hay un punto de unión entre la articulación tibio-fibular proximal, que vendría siendo el de acá, esa unión entre la fíbula y la tibia, que es una sinovial plana, porque principalmente hace como una especie, en biomecánica se llama postezo, que hace como un deslizamiento cuando hay ciertos movimientos, pero de forma plana. Entonces miren, cuando la rodilla está en extensión,
yo estoy ocupando principalmente los ligamentos colaterales y parte de los cruzados. Cuando estoy en extensión. Cuando estoy en flexión, los colaterales se distienden. Fíjense que como que se ponen, como dicen buen chileno, se ponen gualaila. ¿Ah? Se ponen así como destensados, así como latigudos. ¿Por qué? Porque la flexión no lo estoy utilizando. Y sí utilizo los ligamentos cruzados en la flexión. Tanto la extensión como la flexión están regulando los movimientos, los ligamentos cruzados. Por eso son tan importantes. Cuando se cortan, sobre todo en deportistas, dejan bastantes limitancias. Entonces tenemos las articulaciones también tibiofibular media, que es lo mismo que pasa en el antebrazo, una articulación de tipo fibrosa, subtipo sindesmosis, que une ambos huesos a través de esta membrana que se llama la membrana interósea crural. Y la articulación tibiofibular distal, que es la que se encuentra acá, o la que vemos acá, o la que vemos acá, es una articulación fibrosa también del tipo sindesmosis. O sea, en el fondo la sindesmosis la encontramos en todo este nivel. Todo este nivel hay sindesmosis. Y eso permite la sindesmosis que abajo la tibia se separe con la fíbula o se junte, de acuerdo al movimiento que haga la astrágalo. Y el complejo articular del tobillo y pie, que también queda la escoba, lo mismo que pasa en la mano, ligamentos para allá, ligamentos para acá. Me interesa principalmente que acá manejen dos ligamentos, los principales. Uno es el ligamento colateral medial, que se conoce como el ligamento deltoidio, que tiene 4 porciones. Tiene una tirio talar posterior, o talar por el talo, o tibio astragalina. Tiene una que se llama tibio calcánea, que está ahí. Después tiene un tibio talar anterior. Y por último tiene un tibio navicular, que vendría siendo ahí. Este ligamento le da refuerzo por la cara medial del tobillo. Por eso es que los esguinces de tobillo, que son en una posición de eversión, tienden generalmente a cortar estos ligamentos y también, lamentablemente, a fracturar parte de los huesos como la tibia y la fíbula. En cambio, por la región lateral, nosotros tenemos 3 ligamentos importantes. Uno es el tibio atragalino anterior, que es el de ahí, un tibio calcáneo y acá no está identificado, pero un tibio tragalino posterior. Y ellos van a ser los 3 que van a reforzar por lateral los movimientos de inversión. Cuando usted hace inversión, generalmente los esguinces se producen por inversión, la mayoría de las veces, cuando el pie se va como con la planta hacia adentro. Porque estos ligamentos son mucho más débiles que los de la región medial. Y además los huesos tienen una limitancia diferente. Acá la eversión está más limitada que la inversión. Y bueno, articulación talocrural. Talocrural significa, ¿entre qué? Entre la tibia, la fíbula y el talus. Es una articulación sinovial gínglimo o bisagra o troclear. O sea, hace flexo-extensión principalmente. Las articulaciones intertarsianas son sinoviales planas. Todas, entre los del tarso, a excepción de qué? Del calcáneo, que está aquí, con el cuboides, que está acá, que en el fondo es una sinovial celar, con encaje recíproco, y eso lo vamos a comprobar cuando estemos en laboratorio. Y la talonavicular, que es entre el talus, que debería estar aquí arriba, con el navicular, que es este hueso que está aquí, es de tipo esferoidea, porque la cabeza del talus es redondita. Entonces esas dos articulaciones son excepciones a todo el resto del tarso. Y aquí se repite lo mismo que en la mano. La articulación tarso-metatarsiana son sinoviales planas, a excepción de que en la mano el trapecio con el primer metacarpiano eran encaje recíproco para poder hacer la oposición. Pero acá en el pie son todas planas. Articulación metatarso-falángica, o sea, entre el metatarso y la falange, o sea, este punto de unión que está aquí, va a ser sinovial condilia porque pueden hacer este movimiento de flexo-tensión, pero también pueden hacer movimientos de lateralización. Y las articulaciones interfalángicas, igual que en la mano, son sinoviales Hingley. Pueden hacer lo mismo que hacen en la mano. Pero obviamente la
los dedos de la mano son más largos que los de los pies. Entonces aquí tenemos una división inferior del pie. Podemos encontrar este ligamento aquí grande, que es el ligamento plantar largo, que une prácticamente al calcáneo con varias partes del hueso tarso y también con los dedos de los pies. Y aquí tenemos el ligamento calcáneo cuboide plantar, que une al calcáneo con el cuboides, para que este no se separen. Y ellos le dan un refuerzo en la zona inferior del pie, porque aquí yo resisto hartas cargas, prácticamente todo el peso del cuerpo. Y seguimos, ¿cierto? Mucho más hueso y ligamento. Eso sería todo por hoy.